No cabe duda que viajar en el tiempo es un fenómeno fascinante, y dicho esto, voy a compartir con ustedes un puñado de ejemplos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Una de las historias más extrañas de rarezas paranormales en el lago Ness procede de un aclamado autor de todo tipo de misterios, Andrew Collins. Cuando se acercaban las navidades de 1979, Collins, junto con sus colegas Graham Phillips, parapsicólogo, y Martin Kidman, investigador de ovnis, pasó una semana en Escocia investigando el enigma de Nessie. Entrevistaron a testigos, estudiaron archivos antiguos en la biblioteca de Inverness y visitaron el lago. En plena investigación, el trío descubrió una historia muy extraña. A principios del siglo XVIII, una joven pareja desapareció inexplicablemente mientras montaban a caballo cerca de una cabaña de Loch End, en la costa sur del lago Ness. Circularon rumores de que la pareja había sido asesinada o secuestrada. Ni el caballo ni la cabaña volvieron a ser vistos. Más de 100 años después, y en plena tormenta, un joven y una mujer entraron en una casa de beneficio local, preguntando si el sacerdote que la regenteaba les daría cobijo para pasar la noche, y así lo hizo. El sacerdote no pudo dejar de ver que la pareja iba vestida con el tipo de ropa que era popular más o menos un siglo antes. Además parecían muy confundidos, aturdidos y desconcertados, y completamente incapaces de explicar de dónde venían. Permanecieron en ese extraño y alterado estado durante un par de días, tras los cuales simplemente salieron del asilo y nunca más se les volvió a ver. Sin embargo, cuando la historia se difundió, varios lugareños recordaron viejas historias de los sucesos ocurridos un siglo antes y de la pareja de jóvenes amantes desaparecidos. ¿Se trató de un desliz en el tiempo? ¿Desapareció la pareja del siglo XIII para manifestarse breve e increíblemente en el siglo XIX? Al igual que el DeLorean, que conduce el personaje de Michael Fox en Volver al Futuro, los coches de los hombres de negro están aquí un segundo y desaparecen al siguiente. Eso puede deberse a que esos autos salen de nuestro tiempo y entran en otro reino, y viceversa. A la luz de todo esto, voy a explicar mi punto. El Dr. Joseph Allen Hynek, una reconocida autoridad en ovnis que murió en 1986, recibió pormenores de un encuentro con hombres de negro fantásticamente extraño, que ocurrió en un pequeño pueblo de Minnesota a finales de 1975, y que cae firmemente en una categoría como esa. Irónicamente no se vio ningún ovni, pero el testigo principal fue acosado por el conductor de un gran Cadillac negro en un tramo particular de la carretera, y que casi obligó al hombre a caer en una zanja. El hombre, enfurecido, rápidamente enderezó su vehículo y se dirigió en persecución, solo para ver el Cadillac negro levantar en el aire y literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La experta en ovnis, Jenny Randles, autora de un excelente libro sobre los hombres de negro, La verdad detrás de los hombres de negro, investigó un caso muy similar que tuvo lugar en el Reino Unido en el verano de 1981. En esta situación concreta, el testigo, un hombre llamado Jim Wilson, había encontrado algo extraño, pero no demasiado asombroso, en el cielo nocturno, y por desgracia recibió la visita de dos hombres de negro. Eran por supuesto pálidos, delgados y de un aspecto enfermizo, que aterrorizaron a Albert Pender allá por los años 50. Los dos hombres le dijeron a Wilson de forma severa y aterradora que lo único que había visto en el cielo era un satélite soviético orbitando la Tierra, concretamente el Cosmos 408, y que más le valía guardar silencio. Todo habría llegado a su fin, salvo por una cosa: los hombres de negro no se irían. Noche tras noche colocaban cuidadosamente su coche negro, un Jaguar de la época de los 60, y miraban fijamente hacia la casa de Wilson con ojos de animal rabioso. Los niveles de ansiedad de Wilson empezaron a aumentar. No es de extrañar. Cuando las cosas se pusieron demasiado feas, Wilson llamó a la policía local. Después de ver el vehículo posicionado fuera del coche de Wilson varias veces, y después de conseguir un buen vistazo a su matrícula, se acercaron cuidadosamente, con la intención de hablar con el par de hombres de negro y averiguar la naturaleza de su juego. Desgraciadamente, no tuvieron ocasión de hacerlo. Cuando los agentes uniformados se acercaron al vehículo y se pusieron a golpear una de las ventanas, el Jaguar negro se desvaneció en la nada.
Como era de esperar, los agentes se mostraron muy reacios a redactar cualquier tipo de informe escrito alusivo a tal suceso. Al igual que los propios hombres de negro, incluso sus vehículos parecen ser capaces de realizar actos de desaparición de naturaleza casi fantasmal. ¿Cómo puede ser que la gente tenga experiencias que sugieran que tienen capacidad de ver brevemente el futuro, cuando el futuro está aún por llegar? Si lo piensas racionalmente, debería ser una situación imposible. Por ejemplo, ¿cómo podría yo o cualquier otra persona soñar con una catástrofe terrible y con una pérdida de vidas igualmente terrible, solo para enterarte más tarde de que al día siguiente tu sueño se hizo realidad? El ejemplo que he usado no es de naturaleza teórica, es una historia que se remonta a mediados de los años 60. El lugar, Gales del Sur. El sitio concreto, un pequeño pueblo llamado Aberfan. Lo que más dominaba la zona era la mina de carbón situada cerca del pueblo. De hecho, muchos de los hombres del pueblo trabajaban en esa mina, hasta la mañana del 21 de octubre de 1966. Una de las principales consecuencias de la extracción de carbón era la gran cantidad de residuos que se generaban cada día de trabajo y que debían retirarse con regularidad. De hecho, en la zona había 7 escombreras, es decir, lugares donde se amontonaba el material superfluo, y cada vez más. Aberfan estaba rodeada de nada menos que 7 de estas escombreras. Si toda la tierra sobrante se hubiese enterrado, valga la redundancia, nunca se habría producido el terrible desastre del día 21, y 116 niños y 28 adultos no habrían perdido la vida. Por desgracia, la mayor parte de los residuos no se enterraron bajo la superficie, y como consecuencia, todas esas personas murieron. El peor error fue que la empresa minera local optó por verter todas las enormes cantidades de tierra en la colina que rodeaba Aberfan. El destino quiso que el mes de octubre de 1966 lloviera a cántaros sobre el pueblo. Día tras día, más y más lluvia azotaba la zona. Pero no se limitó a eso. El diluvio tenía que ir a alguna parte, y así fue. Varios manantiales de los alrededores empezaron a llenarse de agua de lluvia, algo que sin saberlo y poco a poco empezó a convertir el enorme material de desecho en lodo húmedo y fangoso. Más lluvia significaba más lodo, algo tenía que ceder. Por desgracia, eso fue exactamente lo que ocurrió. La mañana del 21 de octubre, aproximadamente 500.000 de toneladas de esos purines, mezclados con barro y lluvia, empezaron a descender por la colina como un monstruo imparable. El hecho de que la ladera sobre la que se asentaban los residuos superfluos tuviera una altura de 30 metros hizo que cuando el pueblo se vio afectado, la masa deslizante hubiese alcanzado velocidad de hasta 30 km por hora. Peor aún, fue la escuela local, Panglass Junior School, en Moy Road, la que se llevó la peor parte. Parece imposible, pero en unos instantes, la escuela fue devorada por una ola de residuos que alcanzó una altura de 10 metros. Si los niños y los profesores hubieran estado fuera en ese momento, lo más probable es que hubiesen sobrevivido, o al menos muchos de ellos. En otro terrible acto, todos los niños terminaban de cantar, tras lo cual volvieron a sus aulas, y literalmente no sabían el infierno que les esperaba. 144, casi todos niños, murieron en poco tiempo. Solo unos pocos lograron escapar a la catástrofe, pero a pesar de que los vecinos, la policía y otros servicios de emergencias no tardaron en llegar, todo fue demasiado poco y demasiado tarde. Una de las víctimas mortales de esa noche catastrófica fue Eril May Jones. En aquel momento solo tenía 10 años y vivía en el pueblo. El 19 de octubre, 2 días antes de que tanta muerte se abatiera sobre Aberfan y su gente, Eril le contó a su madre que había tenido un sueño aterrador, o mejor dicho, una pesadilla. Patrick Lynch, de History Collection, comenta este inquietante aspecto de la historia de la siguiente forma. La niña de 10 años contó a su madre que en su sueño había ido a la escuela, solo para descubrir que había desaparecido porque algo negro la cubría. Fue el último de una semana de comportamiento inusual por parte de Eril. En los días previos a la catástrofe, le dijo a su madre que no tenía miedo de morir porque estaría con Peter y June. Eran los nombres de 2 antiguos compañeros de colegio que habían muerto jóvenes. Trágicamente, se demostró que Eril tenía razón, pero su vida y la de otras 143 personas podrían haberse salvado si la NSB, National School Board, hubiese prestado atención a las quejas sobre la escombrera que causó el desastre.
En 1963, la escuela de Eril envió una petición a la NSB en la que se quejaba del peligro de la escombrera. Aunque en todas las comunidades mineras había escombreras, esta en concreto era un problema porque se asentaba sobre arenisca porosa con arroyos y manantiales submarinos. En 1965 se había deslizado, pero nadie había resultado herido. Nadie quiso investigar el problema. Y básicamente sugirió que si el pueblo armaba un escándalo, la mina se cerraría y eso sería una catástrofe económica. ¿Cómo pudo la pobre y pequeña Eril vislumbrar brevemente el desastre que acabaría con su vida, 2 días antes, y de una forma tan aterradora? De hecho, es muy difícil, si no directamente imposible, descartar lo que dijo Eril, que la escuela había desaparecido, porque algo negro la estaba cubriendo. Ahora abordaremos una forma totalmente alternativa de ver el futuro, una forma sobre lo que no tenemos ningún control real y que no requiere el uso de una máquina del tiempo. Se trata de los sueños proféticos, o en este caso, pesadillas absolutas. Es posible que mientras estamos profundamente dormidos podamos anticiparnos a años venideros, tal vez incluso décadas y siglos. Antes de iniciar con la historia, echaremos un vistazo a lo que realmente son sueños proféticos y cómo pueden impulsarnos hacia tiempos futuros. En medium.com se llega justo al meollo de la cuestión. Aquí se dice lo siguiente: los sueños proféticos son en los que tienes una experiencia que aún no ha sucedido en nuestro reino, pero que más tarde sucede, y en los que experimentarás un déjà vu por haber visto ya el resultado de esa experiencia. En otras palabras, los sueños proféticos permiten ver el futuro sin necesidad de una máquina del tiempo. Psychology Today afirma lo siguiente, algo que amplía la comprensión del fenómeno. En septiembre de 1913, Carl Jung, el gran pionero de la psicología profunda, estaba en un tren en su Suiza natal cuando experimentó una visión despierto. Mirando por la ventana hacia el campo, vio a Europa inundada por un diluvio devastador. La visión lo conmocionó y perturbó. 2 semanas después, en el mismo viaje, la visión se repitió. Esta vez, una voz interior le dijo: «Míralo bien, es totalmente real y así será». A mediados del verano de 2017 ocurrió algo imprevisto y muy inquietante. En la segunda semana de agosto, 3 personas se pusieron en contacto con historias inquietantemente similares sobre el Armagedón en un futuro próximo. No solo eso, en sus sueños, el presidente de Estados Unidos, que no era ni Trump ni Biden, era asesinado por agentes norcoreanos, trabajando en secreto en nombre de Rusia. Cuando el gobierno estadounidense descubre la verdad, Corea del Norte queda en esencia convertido en polvo radiactivo. Pero la cosa no termina ahí. Rusia no tarda en verse involucrada, y al tercer día se usan armas nucleares en Europa. El conflicto crece y crece. En menos de una semana explota un conflicto nuclear total. En menos de un par de horas, Europa, China, Rusia y Estados Unidos están destruidos. Miles de millones de personas han muerto. Todo como consecuencia de ese asesinato del presidente estadounidense. En otro relato, un tipo llamado Kenny había tenido un horrible sueño de guerra nuclear 2 noches antes. En el sueño de Kenny, el presidente de Estados Unidos era asesinado a tiros por un agente extranjero, algo que también, al igual que el relato anterior, acababa en una guerra nuclear. Kenny vive en San Bernardino, California, y se despertó de repente en plena noche, presa del terror. Según explicó Kenny, en su sueño estaba sentado en el salón de una casa en una pequeña ciudad a las afueras de Lubbock, Texas. Kenny no tenía ni idea del nombre del pueblo, solo sabía que estaba cerca de Lubbock, un lugar que nunca había visitado. En el sueño, Kenny escuchó un ruido sordo y profundo que parecía provenir de algún lugar lejano. Desconcertado, se acercó a la puerta mosquitera y se asomó al exterior. Para su horror, Kenny pudo ver a lo lejos lo que ninguno de nosotros quisiera ver jamás: una enorme nube nuclear en forma de hongo que se cernía grande y ominosa en el horizonte. Solo podía permanecer de pie y contemplar cómo la enorme nube radiactiva se extendía a una altura claramente kilométrica. Todo el cielo se tiñó de negro y de repente una enorme ola de fuego y humo de cientos de metros de altura atravesó todo el paisaje, arrasándolo todo a su paso. En cuestión de segundos se produjo otra explosión, de nuevo a lo lejos, pero en dirección opuesta. La guerra nuclear había comenzado. Fue entonces cuando Kenny se despertó agradecido de que todo hubiera sido un sueño, pero perturbado por el hecho de que el sueño parecía algo mucho más que un sueño normal.
Kenny sintió que había visto algo que aún estaba por llegar, un atisbo del futuro próximo. Desde la década de 1980 se ha informado en todo el mundo de avistamientos de ovnis de gran tamaño y forma triangular, que suelen describirse como de color negro, con zumbido grave y muy a menudo con esquinas redondeadas en lugar de angulosas. La enorme proliferación de estos informes ha llevado a algunos comentaristas ufológicos a sospechar que los triángulos voladores, como se los conoce, son ejemplos de aeronaves aún clasificadas, cuyo desarrollo se inició en secreto en la década de 1980 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En gran medida, los investigadores de ovnis se dividen en dos bandos, que los triángulos voladores son creaciones de los militares estadounidenses o que fueron pilotados por extraterrestres. Sin embargo, existe otra teoría para todo este misterio. El fallecido Omar Fowler, un experto en ovnis que murió en 2017, tenía la teoría de que los triángulos voladores podrían ser nada menos que los vehículos aéreos de los viajeros del tiempo. Fowler tenía una buena razón para esto. En una ocasión, en septiembre de 1992, sobre una gran zona boscosa del centro de Inglaterra, llamada Cannock Chase, Omar consiguió un testimonio de un hombre llamado Alan Ball. Acordó encontrarse con él en el Chase la mañana posterior. Por increíble que parezca, Ball afirmó que una mañana, mientras conducía de vuelta a casa, fue trasladado a bordo de un enorme triángulo volador negro, donde fue transportado al interior de la nave y sometido a una serie de experimentos médicos por tres pequeñas figuras humanoides en lo que parecía un laboratorio médico. A los 10 o 15 minutos del experimento, Paul afirmó que su mente se inundó de imágenes del Reino Unido en ruinas. Era el Armagedón definitivo, edificios destruidos en todas direcciones, cuerpos humanos carbonizados por todas partes y la certeza de que se había producido un accidente nuclear, que el Reino Unido y posiblemente cualquier otro lugar había sido destruido. Después de tener la aterradora visión, Ball fue bajado de la nave, literalmente, desde una puerta de 1,5 metros por encima del bosque. Ball estuvo aterrado durante varios días. Particularmente interesante es el hecho de que Fowler tenía en sus archivos dos casos extremadamente similares, y también en los bosques de Cannock Chase, de personas llevadas a triángulos voladores y expuestas a imágenes en sus mentes de un apocalipsis masivo. Fowler seguía abierto a la idea de que los triángulos voladores pudieran ser de naturaleza extraterrestre. Sin embargo, no era capaz de desprenderse de la inquietante posibilidad de que las naves fueran pilotadas por viajeros en el tiempo, y que lo que Ball y las otras dos personas estaban viendo fuera un futuro aún por venir, y que las tres víctimas hubiesen sido llevadas al futuro y luego devueltas a 1992. En los últimos días de diciembre de 1980, se produjeron múltiples y extraños encuentros e incidentes salvajes en el bosque de Rendlesham, Suffolk, Inglaterra, y nada menos que durante 3 noches. Basándose en sus encuentros personales, muchos de los presentes creyeron que algo casi increíble había ocurrido en el bosque a oscuras la noche del 26 de diciembre. Sus vidas cambiaron para siempre, y en su mayor parte no para mejor. Una de las figuras clave en el asunto de Rendlesham fue Jim Penniston. Ingresó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en 1973. Cuando se desató el infierno en el bosque de Rendlesham, Penniston era oficial superior de seguridad. Tanto él como Holt tuvieron encuentros sorprendentes esas noches de diciembre. Penniston llegó a tocar ese artefacto, algo que según cree ahora, le hizo recibir un mensaje en un código binario que básicamente se descargó en su mente. El código binario es la forma más simple de datos. Se representa íntegramente mediante un sistema binario de dígitos formado por una cadena de ceros y unos. Este código se asocia a menudo con el código máquina en el sentido en que los conjuntos binarios pueden combinarse para formar un código en bruto, que es interpretado por una computadora u otra pieza de hardware. El sargento se sometió a hipnosis en 1994, como parte de un intento de tratar de recordar datos profundamente enterrados relativos a lo que ocurrió durante uno de los encuentros más cercanos de Gran Bretaña. Muy interesantemente, y mientras estaba bajo hipnosis, Penniston declaró que nuestros presuntos alienígenas son en realidad visitantes de un futuro lejano, nuestro futuro. Ese futuro, añadió Penniston, es muy oscuro, con problemas infinitamente profundos, contaminado y en el que la raza humana está abrumadoramente asolada por problemas reproductivos. La respuesta a esos mismos problemas masivos, le dijeron a Penniston las entidades con las que se encontró en el bosque,
es que viajan a un pasado lejano, hasta nuestros días, para conseguir esperma, óvulos y cromosomas. Todo esto como parte de un esfuerzo para intentar asegurar la continuación de la raza humana del mañana, que está decayendo gravemente. Ha llegado el momento de sacar algunas conclusiones sobre el tema de los viajes en el tiempo. En primer lugar, casi todo el mundo ha escuchado hablar sobre estos viajes, aunque solo sea en la cultura pop y el entretenimiento. Y no hay duda de que esa misma cultura pop ha moldeado definitivamente la forma en que vemos el fenómeno. Sin embargo, nada de eso cambia el hecho de que el viaje en el tiempo en el mundo real parece ser factible. En muchos aspectos, sin embargo, no parece funcionar como esperamos. Por ejemplo, aunque los científicos han afirmado a bombos y platillos que son capaces de viajar en el tiempo a través de agujeros negros y agujeros de gusano, muy pocos, si es que hay alguno, han encontrado una forma viable de crear una máquina del tiempo. Por último, Pauline Charlesworth es alguien que tuvo una experiencia muy extraña en la década de 1980. Una experiencia que podría haber implicado que Pauline fuera arrancada de nuestro tiempo y llevada al pasado. Y estamos hablando de varios miles de años atrás. El lugar era un antiguo castro de Cannock, en Staffordshire, Inglaterra, llamado Castle Ring. Antes de pasar a la historia, es importante que comparta con ustedes la historia de este lugar innegablemente mágico. Historic England dice lo siguiente: el monumento está situado en el extremo sureste de Cannock Chase e incluye el terraplén y los restos enterrados de un castro de la Edad de Hierro, y las ruinas y restos de un pequeño edificio medieval identificado como parte de un pabellón de caza. Castle Ring ocupa la cima de una pequeña colina que constituye el punto más alto de Chase. El castro tiene forma de pentágono irregular y sus múltiples defensas encierran una superficie de 3,6 hectáreas. En la mayor parte de su recorrido, estas defensas incluyen una secuencia de terraplenes y fosos, normalmente a 3 terraplenes con 2 fosos entre ellos. En el lado oeste del castro, donde el acceso al emplazamiento por terreno es más llano, el banco central es más sustancial. La línea exterior de defensas se proyecta hacia el exterior y se ha agregado una longitud adicional de zanja y contraescarpa. Según Pauline, su extraño encuentro tuvo lugar un luminoso día de verano de 1986. Como trabajaba los sábados, tenía solo un día libre entre semana y había elegido ese día para preparar una cesta de picnic y hacer una excursión a Castle Ring. Al llegar, se preparó un sitio cómodo para sentarse, extendió una manta en el suelo y abrió su cesta de picnic, que contenía bebida, frutas y bocadillos. Durante más de una hora se sentó a leer un libro, pero entonces ocurrió algo muy curioso. Fue como si estuviese sentada en el interior de un vacío y todos los ruidos circundantes, como el silbido de los pájaros y el suave balanceo de las ramas de los árboles, cesaran por completo. Pauline también dijo que lo que había ahí no estaba del todo bien. La mejor manera que tengo de describirlo es decir que era como si no estuviese realmente en el Chase, sino como si estuviese en el sueño de alguien sobre cómo debería ser el Chase, como si todo fuese un espejismo pero uno bueno. Entonces, de entre los árboles, surgió una forma horrible que corría directamente hacia ella. Según Pauline, era un hombre. El hombre, sin embargo, no se parecía a ninguno que ella hubiese visto antes. Tenía pelo largo y sucio, la barba enmarañada y un rostro rechoncho, de aspecto mucho más prehistórico que moderno. Era relativamente de baja estatura, quizás no más de 1,5 metros, y vestía pieles de animal que le llegaban desde la cintura hasta las rodillas, con un largo trozo de piel de animal que le cubría el hombro derecho. En la mano derecha llevaba lo que sin duda era una cornamenta de ciervo, hábilmente transformada en un arma en forma de daga, que en caso de necesidad podía infligir graves daños. Pauline dijo que era muy difícil saber quién estaba más asustado, si ella o el hombre. Mientras ella le miraba aterrada, él la miraba con curiosidad y de un modo que Pauline describió como inquietante y siniestro. En varias ocasiones pronunció lo que parecían las palabras de un idioma desconocido. Era como si estuviese enfadado y me hiciera preguntas. Pero eso no era todo. A lo lejos, Pauline podía escuchar otras voces que se acercaban cada vez más y que colectivamente y en última instancia fueron creciendo hasta convertirse en un crescendo literal. Entonces descubrió el origen del ruido. A través de una brecha entre los árboles se acercaban unas 30 a 40 personas vestidas de forma similar, la mayoría hombres, pero Pauline no tardó en darse cuenta de que se iba a celebrar algún tipo de ceremonia importante en el interior de Castle Ring, y ella se encontraba justo en el centro de toda la acción.
Los hombres y las mujeres procedieron a sentarse en los bordes de Castle Ring. Un hombre mucho más alto que el resto y que ella supuso que era el líder del grupo, se dirigió hacia ella y le dijo algo totalmente ininteligible, pero que ella entendió, por el gesto brusco de su brazo, que le estaba diciendo que saliera del círculo. Rápidamente lo hizo y se retiró con las piernas temblorosas hacia la arboleda. Durante más de 15 minutos permaneció sentada, presa de un terror sobrecogedor, mientras aquel curioso grupo de gente seguía cantando y balanceándose de forma rítmica e hipnótica. Entonces, desde el cielo, apareció la cosa más horrible que Pauline había visto en toda su vida. Era, según recordaba, una criatura de 1,5 metros de altura, con forma humana, piel negra, grasienta, aceitosa, brazos y piernas delgadas y un par de grandes alas correosas parecidas a las de un murciélago. Y por si fuera poco, también tenía 2 ojos rojos brillantes. Era como el demonio, recuerda Pauline, quizás con un alto grado de justificación comprensible. La criatura se dejó caer lentamente al suelo y merodeó por Castle Ring durante 1 minuto, mirando fijamente a unos y otros y emitiendo terribles sonidos que cortaban los oídos. De repente 7 u 8 hombres se abalanzaron sobre la criatura, tirándola al suelo, y la ataron firmemente con poderosas cuerdas. La criatura se retorció, luchó por soltarse y desgarró la carne de los hombres con sus garras, pero finalmente fue sometida y llevada al bosque por los mismos miembros de la tribu. El resto del grupo le siguió y Pauline dijo que la extraña atmósfera empezó a disiparse y la zona acabó volviendo a su normalidad original. Durante varios minutos permaneció inmóvil, demasiado asustada para moverse, pero finalmente regresó a su manta sobre sus piernas aún inestables. La recogió junto con su cesta de picnic y corrió a su coche. ¿Qué pudo haber sido esto? ¿Una mirada repentina al pasado? Y además, ¿qué podemos mencionar con respecto a esta criatura que apareció de la nada? Todos estos casos de viajes en el tiempo siguen siendo un misterio aún hoy en día. No cabe duda de que el tiempo y la realidad son 2 de los temas más intrigantes y alucinantes, y parecen estar muy entrelazados entre sí, lo que hace que su naturaleza sea aún más compleja de entender. Los desplazamientos o deslices en el tiempo resultan especialmente intrigantes, sobre todo porque suelen implicar a múltiples testigos de los hechos, y a menudo de forma indirecta pueden estar respaldados por ciertos hechos históricos. Personas, por ejemplo, y como veremos, que han sido testigos de edificios y pormenores de los mismos que posteriormente han sido cotejados por los registros históricos, o pormenores intrincados de situaciones de las que casi con toda seguridad no habrían sido conscientes a menos que las hubiesen visto de primera mano, como habían afirmado. Incluso hay testimonios de edificios extraños que aparecen de la nada ante los ojos de una persona como un fantasma, antes de desvanecerse como si nunca hubiesen estado ahí. De hecho, los relatos de cambios temporales y distorsión de la realidad parecen ser mucho más que personas que afirman haber tenido visiones del pasado o simplemente alucinaciones. Los relatos de los que se tiene constancia sugieren que, aunque no entendamos cómo, muchas personas se han encontrado de algún modo en puertas o portales al pasado y ven las cosas como si estuviesen físicamente ahí. Lo que sigue son algunos de los encuentros más intrigantes, sugerentes y a veces inquietantes de los que se tiene constancia. Empezaremos con uno de los casos más raros. Se trata de un avión que, junto con la tripulación y los pasajeros, pareció saltar en el tiempo 10 minutos sin siquiera darse cuenta de que había ocurrido algo fuera de lo normal. Aunque no hay una fecha exacta para el incidente, el caso de un avión y toda la tripulación y pasajeros saltando hacia adelante en el tiempo 10 minutos es quizás el mejor lugar para empezar a analizar estos extraños y alucinantes incidentes. Según el informe, el incidente nunca se ha explicado satisfactoriamente. Cuando un 727 de National Airlines se aproximaba a Miami, Florida, preparándose para aterrizar y siendo rastreado por el control de tráfico aéreo, antes de que simplemente desapareciera el radar durante 10 minutos antes de reaparecer de repente una vez más.
En cuanto el avión desapareció, el control de tierra emitió comunicaciones de emergencia a todas las demás aeronaves de la zona para intentar localizarlo visualmente. Dado que el avión se había desvanecido repentinamente, temía que se hubiese caído o incluso hubiese explotado en el aire, por lo que también se les ordenó que buscaran restos en tierra. Sin embargo, ninguno de los otros pilotos o tripulantes pudo ver rastro alguno del avión, tampoco aparecían sus radares. Entonces, casi exactamente 10 minutos después, el avión reapareció de repente como si nada hubiese pasado. Es más, apareció en el lugar exacto en el que se encontraba cuando desapareció. Si el avión simplemente hubiese desaparecido del radar, debería haber recorrido una distancia considerable en 10 minutos. Más extraño aún, durante el tiempo de su desaparición, mientras otros aviones, incluidos los de rescate, lo buscaban, varios aviones habían volado por el lugar exacto donde reapareció. Lo que es más, rápidamente se hizo evidente para el control de tierra que el piloto y la tripulación, y también los pasajeros, eran completamente inconscientes de que algo extraño había ocurrido. Cuando el capitán se disponía a aterrizar, no entendía por qué le ordenaba llevar el avión a una pista aislada reservada específicamente para riesgos de seguridad y situaciones especiales. Momentos después de que el avión se detuviera, las fuerzas de seguridad abordaron y sacaron rápidamente a los pasajeros y a la tripulación, dirigiéndolos a una ruta muy específica desde el avión hasta el aeropuerto. Esencialmente, estaban siendo separados de los demás pasajeros del aeropuerto y no sabían por qué. La presencia de varios vehículos de emergencia e incluso de la policía aeroportuaria que les recibió al salir del avión fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Finalmente, el jefe de seguridad del aeropuerto dio una explicación al capitán cuando informó a la confusa tripulación y a los pasajeros de que habían desaparecido en el aire durante 10 minutos, añadiendo que tal vez querrían echar un vistazo a su reloj. El capitán miró el de la cabina del avión, observó que marcaba las 9:20 am, lo que significaba que estaban justo a tiempo. Comprobó su propio reloj de pulsera, también marcaba las 9:20. Sin embargo, cuando lo comparó con los relojes del personal de seguridad del aeropuerto y con los propios relojes del aeropuerto, todos marcaban las 9:30 am. Curiosamente, tras examinar a los pasajeros y al resto de la tripulación, cada uno de sus relojes también llevaba exactamente 10 minutos de retraso. Todos los afectados sabían que había ocurrido algo, pero no sabían qué podía ser. Aunque parece que ese día ocurrió algo realmente extraño, después de todo acabó apareciendo en los periódicos, ha resultado difícil obtener más datos sólidos sobre el incidente para los investigadores, ya que simplemente no parece haber ninguno, ni números de vuelo, ni declaraciones oficiales, casi nada oficial que pueda conducir a más información. Esto puede deberse a varias razones. Podría ser el hecho de que pasara lo que pasara, los investigadores federales quisieran silenciarlo y que no quedara constancia de nada. Podría ser, como afirmó el investigador y autor Martin Kaidin, que el piloto y la tripulación implicados desearan permanecer anónimos en relación con el incidente, tal vez temiendo por sus carreras si hablaban del encuentro públicamente. El ya mencionado Martin Kaidin escribió sobre el incidente en su libro de 1994, Fantasmas del Aire, y afirmó que los investigadores federales y los funcionarios de la aerolínea no pudieron entrar en el avión lo bastante rápido tras el aterrizaje. ¿Por qué? Aunque sin duda fue una situación extraña e intrigante, ¿podría sugerir algún tipo de conocimiento por su parte? Quizás, por ejemplo, tenían más conocimiento sobre el Triángulo de las Bermudas de los que dejaban traslucir. También merece la pena mencionar brevemente el vuelo de Bruce Gernon, que casualmente o no, se produjo más o menos al mismo tiempo que el incidente del 727 del National Airlines. Gernon partía del aeropuerto de Andros en Bahamas a las 3 p.m. del 4 de diciembre de 1970, con destino a Miami, Florida, en su Beechcraft Bonanza A36. Sin embargo, no mucho después de salir de la pista, en algún lugar cerca de Bimini, notó una nube elíptica que parecía estar flotando a unos 200 metros sobre el agua frente a él. Gernon comenzó a ascender para intentar sobrevolar la nube, pero extrañamente la nube parecía crecer y hacerse más grande, hasta que no superó los 3000 metros de altura, no pareció liberarse de la extraña formación.
Sin embargo, cuando su avión entró en el cielo despejado, Gernon pudo ver que la nube tenía ahora una forma anormal, como un semicírculo gigante que se extendía a su alrededor. Lo siguiente de lo que se dio cuenta Gernon fue de que su avión, que se movía a unos 320 km por hora, se dirigía hacia otra nube de aspecto muy similar, solo que esta era aún más grande. Más tarde el hombre diría que la nube parecía emanar directamente de la superficie de la Tierra. Pensando que se acercaba a una tremenda tormenta, Gernon se dirigió desde un pequeño túnel en la nube que se aproximaba, pensando como antes que lo sacaría de la tormenta y lo llevaría a cielos más despejados. Sin embargo, al entrar en este extraño túnel, este empezó a remolinarse a su alrededor, con varias luces blancas resplandecientes que se producían a su alrededor. Aún más raro, sintió como si viajara en gravedad cero. Finalmente el avión salió de la extraña formación en forma de túnel. Para su sorpresa, se encontró a solo 150 kilómetros de la costa de Florida, a pesar de que solo había estado volando sobre Bimini 20 segundos antes. Al darse cuenta de que esto era imposible, la única explicación a la que pudo llegar fue que había entrado en algún tipo de túnel o portal del tiempo, uno que le había transportado de un destino a otro en cuestión de segundos. Aunque el encuentro de Gernon fue diferente al de la tripulación y los pasajeros del avión 727, el hecho de que pareciera saltar una gran distancia en cuestión de segundos es extremadamente interesante. Podríamos sugerir que mientras el avión de Gernon estaba dentro de este extraño túnel, desapareció de los cielos hasta que emergió al otro lado. Un incidente muy extraño ocurrió en noviembre del año 2009, solo que esta vez, en lugar de limitarse a desaparecer y reaparecer, el objeto reapareció a miles de kilómetros de distancia. Según los investigadores, la causa de este aparente portal fue el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Suiza, que se estaba reiniciando para realizar experimentos tras su mantenimiento y que en última instancia desencadenó una deformación temporal u onda temporal. El informe apareció por primera vez en internet afirmando lo siguiente. Un interesante informe que circula en el Kremlin afirma que un apagón en Sudamérica parecía haber emanado de la misteriosa región andina boliviana llamada Tiahuanaco, que alberga la Puerta del Sol, que algunos afirman que es en realidad una puerta a otro mundo, y fue desencadenado por un suceso anómalo en el Gran Colisionador de Hadrones. El informe señala que las ondas temporales son en general denominadas en Occidente como ondas gravitacionales, que provocan fluctuaciones en la curvatura del espacio-tiempo, antes de continuar mencionando que los científicos del CERN se encontraron en medio de experimentos y pruebas para el reinicio del colisionador, y fue ahí que se dieron cuenta de que sus pruebas estaban distorsionando el campo magnético de la Tierra. A raíz de esta distorsión, una onda temporal salió disparada hacia el núcleo de la Tierra, que entonces viró exactamente en dirección a Tiahuanaco, y en concreto a la Puerta del Sol. Fue entonces cuando se produjo el acontecimiento más extraño de todo el episodio. Según el informe, esta vez la onda entró en erupción y se dirigió hacia los cielos de Sudamérica. Sin embargo, al mismo tiempo, un Airbus A330 de Iberworld llegaba a Santa Cruz para prepararse para aterrizar. El avión estaba aparentemente en la trayectoria directa de la onda temporal, y de repente se encontró instantáneamente y misteriosamente sobre los cielos de Santa Cruz en España, que estaba a 8.000 kilómetros de donde había estado solo unos segundos antes. Sin combustible suficiente para volver a cruzar el Atlántico, el avión aterrizó en España, donde pasó las 17 horas siguientes antes de reemprender el viaje, llegando a su destino casi 24 horas más tarde de lo previsto. Por cierto, ni la tripulación ni los pasajeros parecían sufrir los efectos de la ola de tiempo. El colisionador se apagó poco después del incidente, y la explicación oficial fue que un pájaro había dejado caer un trozo de pan sobre la maquinaria en la parte exterior de la instalación. Sin embargo, muchos investigadores de la época creían que el cierre se debía a que se habían dado cuenta de lo que habían abierto. Estas especulaciones se dispararon poco después, cuando el director de investigación y computación científica del CERN, Sergio Bertolucci, afirmó que los científicos de la instalación
habían logrado un gran avance y descubierto un fenómeno natural desconocido hasta entonces que podría conducir a una dimensión extra. El informe daría un giro aún más extraño en relación con el aparente corte de energía en todo Brasil y otros países sudamericanos, con el supuesto informe ruso afirmando que algo parecido a una comunicación digital pasó de la Puerta del Sol a múltiples estructuras piramidales y otros sitios antiguos en todo el continente americano. Quizás también resulte interesante el hecho de que la región sufriera 2 terremotos relativamente fuertes en los días siguientes, de magnitud 6.5 y 7 respectivamente. Sin duda se trata de una afirmación interesante, y aunque quizás debemos tomar estos temas con cautela, merece la pena tenerla en cuenta cuando examinemos otras extrañas afirmaciones sobre desfases temporales y distorsiones de la realidad. En este canal hemos hecho varios videos de personas que han desaparecido, así como de las que han desaparecido y luego reaparecido, a veces a miles de kilómetros de distancia y en un lapso de tiempo increíblemente corto, como los casos súper conocidos de Missing 411. Es posible que algunas de estas desapariciones sean el resultado de lapsos de tiempo o se deban a portales que existen, aunque sea temporalmente aquí en la Tierra, al igual que parecen existir en los cielos. En un artículo publicado por el Daily Mail, Flick Everett relata que su compañero Andy podría haber sufrido uno de estos aparentes deslizamientos temporales. El incidente ocurrió en 1977, cuando Andy solo tenía 5 años. Él y su hermana de 7 se alojaban con su tía abuela en Norfolk, en un edificio que databa del siglo XVII. Una mañana se despertaron muy temprano y fueron a la sala de estar, donde vieron un fuego encendido y a una anciana con un vestido largo y una especie de sombrero. La mujer se volvió hacia ellos, pero no dijo ni una palabra. Los niños se dirigieron a la cocina, pensando que la señora les seguiría y les haría algo de comer. Sin embargo, como no les siguió, volvieron al salón. Para su asombro, la señora había desaparecido, y el fuego no solo no estaba encendido, sino que además, la sala estaba completamente fría. Andy no puede evitar sentir que el pasado y el presente chocaron esa mañana, y que él y su hermana pueden haber experimentado un deslizamiento en el tiempo, posiblemente cientos de años hacia el pasado. A principios de la década de 1980 tuvo lugar otro caso similar en el que estuvo implicada Caroline Anders, que se había trasladado recientemente a la zona de Devon para trabajar en el Servicio Nacional de Salud. Una noche, ella y una amiga se dirigían en coche a Plymouth para asistir a una fiesta. Al pasar por una rotonda, Caroline vio una iglesia fantástica que llamó su atención. Recordó cómo las ventanas se llenaban de un color azul que entraba por las vidrieras. Además, al pasar por delante de las puertas abiertas del edificio, pudo ver una gran congregación en su interior. Para su decepción, nadie más en el coche pareció darse cuenta. No le dio mucha importancia. Eso fue hasta que ella y su novio, Phil, volvían en coche a Plymouth varias semanas después. Se acercaron a la misma rotonda donde había visto la iglesia resplandeciente, solo que ahora, en lugar del majestuoso e imponente edificio, solo habían ruinas. Tan conmocionada estaba Caroline que soltó un grito, preguntando si Phil sabía lo que le había ocurrido al edificio. Cuando él le respondió, sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. La iglesia, según Phil, se llamaba Charles Church y era una de las más antiguas de la región. Sin embargo, había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, matando a varias personas. Desde entonces, el edificio había permanecido intacto como monumento a los muertos. Caroline soltó lo que había visto solo unas semanas antes, a lo que Phil respondió que era imposible. Lo que quizás resulte interesante aquí es el hecho de que los demás pasajeros del coche no se habían fijado en la iglesia la noche en que Caroline afirmó que estaba resplandeciente y llena de gente. ¿Se debió simplemente a que no miraron en esa dirección? ¿O es posible que este aparente lapsus de tiempo solo le pasara a Caroline a pesar de estar en presencia de otras personas? Si esto es cierto, añade otra dimensión a estos relatos, sugiriendo quizás que solo algunas personas son susceptibles de sufrirlos, y que estos incidentes, aunque reales, también pueden estar relacionados con la individualidad de la mente.
Un incidente mucho más reciente ocurrió en noviembre del 2020, cuando Matt Davis, de 50 años, iba en bicicleta por la costa del canal alrededor de las 9:30 am. Mientras pedaleaba, de repente vio a un joven sentado en la puerta de la esclusa con lo que parecían ser ropas de la clase trabajadora victoriana. El joven fumaba en pipa y miraba fijamente al agua. Cuando pasó junto a él, preparándose para saludarle, el hombre se quedó mirando fijamente como si no se hubiese dado cuenta de su presencia. Al darse cuenta de que había algo que no encajaba en aquel encuentro, Matt regresó a casa e inmediatamente empezó a investigar la zona. Hizo algunos descubrimientos sorprendentes. Según sus investigaciones, en las casitas del canal, situadas justo enfrente de donde había visto al misterioso joven, se había producido un asesinato que seguía sin resolverse. ¿Podría la persona que había visto junto al canal haber sido la víctima? ¿O tal vez era un ser querido el desafortunado que había tenido un final prematuro? ¿O tal vez era el propio asesino? Aunque Matt admite que la persona podría haber sido simplemente alguien vestido de época, tal vez para hacer una recreación, mantiene que había algo extraño y fuera de lugar esa mañana. Es seguro decir que algunos clasificarían la aparición del fantasma de Clara Mills como un embrujo. Sin embargo, no solo este caso, sino tal vez otros, deberían considerarse ejemplos de cambios temporales, en los que dos épocas diferentes chocan durante unos breves instantes. De hecho, esa podría ser una solución a las apariciones fantasmales. Según la leyenda, el fantasma de Clara Mills fue visto por primera vez hacia las 8:50 am de un mes de octubre de 1963, cuando la secretaria Colleen Butterbug y el Dr. Sam Dahl intentaban localizar a un conferenciante invitado que creían que se encontraba en la primera planta. Mientras caminaban por el corredor, se escuchaban los ruidos de los estudiantes que se dirigían a sus clases como de costumbre. Sin embargo, al entrar en el despacho, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Se dio cuenta de que todas las ventanas de la habitación estaban abiertas de par en par, y aunque la sala estaba completamente vacía, tuvo la repentina sensación de que alguien la observaba mientras avanzaba. Además, el olor cada vez más penetrante a aire rancio y mohoso, también notó que la cacofonía sonora de los alumnos yendo a clase parecía haber cesado de repente. Fue entonces cuando vio lo que seguramente era la razón por la que se sentía observada. Recordaría más tarde que levantó la vista y vio la figura de una mujer de pie, de espaldas a ella, junto a un armario. Y duró varios segundos. Continuó diciendo que la mujer estaba metiendo la mano en uno de los cajones y que también sentía la presencia de un hombre sentado en el escritorio a su izquierda. Sin embargo, cuando giró la cabeza, no había nadie. Echó un vistazo en el paisaje exterior a través de las ventanas y se sorprendió al ver que no parecía la década de 1960, sino de hace muchos años. No había carreteras ni edificios modernos. En ese momento se asustó muchísimo y salió rápidamente de la habitación. Parece que Butterbug no se limitó a ver el fantasma de Clara Mills, como finalmente se identificó a la dama, sino que pisó físicamente el pasado. De hecho, podríamos argumentar, aunque pareciera que Mills no se fijó en ella, que Butterbug era el fantasma, solo que un fantasma del futuro. Después de que Butterbug le contara el incidente al Dr. Dahl, este discutiría el asunto de la identidad de la persona misteriosa con el Dr. Cullen, que era profesor de ciencias políticas de la universidad. Fue a partir de esta conversación que Clara Mills salió a la luz, aunque Dahl, en un principio, no le contó a Cullen el avistamiento real de Butterbug, sino que usó la descripción que la secretaria le había dado anteriormente. Ella había afirmado que la dama que había presenciado era joven, alta, esbelta, tenía pelo largo y negro y vestía una falda hasta los tobillos y una blusa blanca de mangas largas. A partir de esto, Cullen propuso que la dama sonaba como Clara Mills, una antigua profesora de la universidad. Mills había enseñado piano, teoría musical e historia de la música en la universidad desde 1912 hasta el día que fue descubierta muerta de un ataque al corazón en su despacho, el 12 de abril de 1940. Según los numerosos investigadores paranormales que han examinado el caso y la universidad, los avistamientos de Clara continúan hasta hoy en día. Pero, una vez más, ¿se trata de avistamientos de fantasmas o son desplazamientos temporales? Tal vez una noción similar
podría explicar uno de los incidentes más famosos de un deslizamiento en el tiempo, el incidente conocido como los fantasmas de Versalles, que ocurrió en 1901 a las afueras de Versalles, en Francia. Lo más interesante del incidente, y algo que quizás añada peso a un asunto controvertido, es que finalmente se supo que las testigos eran académicas que habían investigado a fondo su experiencia. Las dos mujeres implicadas eran inglesas, la directora Anne Morbelly y la vicedirectora Eleanor Jordan, del St. Hugh's College de Oxford. El 10 de agosto de 1901, mientras estaban de vacaciones y visitaban los jardines del Petit Trianon, tuvieron un encuentro que les cambió la vida. Al adentrarse en los jardines, empezaron a buscar inmediatamente el Petit Trianon. Sin embargo, según cuentan, pronto se perdieron. Siguieron adelante y pronto vieron una granja abandonada y un viejo arado al borde del camino. Fue entonces cuando empezaron a sentirse extrañas, como si un pesado estado de ánimo las oprimiera. En ese momento las dos mujeres se dieron cuenta de que dos hombres caminaban en dirección hacia donde estaban ellas. Iban vestidos con largos abrigos de color verde grisáceo y pequeños sombreros de 3 picos. Las mujeres se acercaron y les preguntaron si podían indicarles el camino hacia el Petit Trianon. Así que las mujeres siguieron las indicaciones y avanzaron por un sendero hasta encontrarse frente a un kiosco bajo la sombra de los árboles. Observaron que todo estaba en calma y que un ambiente sombrío las rodeaba aún más. Fue ahí que se dieron cuenta de que otro hombre las miraba fijamente. Las mujeres describirían más tarde al extraño hombre como de aspecto repulsivo y con la cara picada de viruela. Estaba de pie frente al kiosco con una mirada desagradable mientras fruncía su ceño. Antes de que pudiesen fijarse en más pormenores, uno de los hombres se abalanzó sobre ellas por detrás, afirmando que iban en dirección contraria. Las corrigió y se pusieron en marcha, ansiosas por dejar atrás al extraño hombre que se encontraba cerca del mirador. Tras cruzar un pequeño puente, llegaron a lo que supusieron que era el Petit Trianon. Vieron a una joven que estaba sentada en un taburete dibujando. Tenía un vestido anticuado cubierto de un pañuelo verde pálido. Extrañamente, otra oleada de intensa melancolía se apoderaría de ellas. Entonces se abre la puerta de un edificio cercano y sale un sirviente. Se acercó a las dos mujeres y tras decirles que deseaban ver el Petit Trianon, fueron dirigidas al otro lado del edificio. Una vez ahí, notaron cómo el ambiente se había levantado de repente y vieron un cortejo nupcial esperando para embarcarse en una visita guiada por las alas. Este fue el final del insólito encuentro. Sin embargo, varios meses más tarde, cuando regresaron a Inglaterra, las dos mujeres volvieron a hablar del insólito día y empezaron a llegar a una conclusión sorprendente. Pensaban que el Petit Trianon debía estar encantado con fantasmas de años pasados. Sin embargo, ambas coincidieron en que no se trataban de apariciones ordinarias. Unos 3 meses después del incidente, Jordan preparaba una de sus lecciones sobre la Revolución Francesa. Mientras lo hacía, observó que el 10 de agosto de 1792, exactamente 109 años antes de que ella y Moberly visitaran al Petit Trianon, la Comuna de París había asaltado e incendiado el Palacio de las Tuileries. La familia real fue hecha prisionera y la monarquía quedó oficialmente abolida un mes después. María Antonieta es ejecutada en octubre de 1793. Las mujeres llegarían a la extraña y alucinante conclusión de que la mujer que habían visto era María Antonieta, disfrutando de los que serían sus últimos momentos de paz antes de su arresto. Se preguntarían si habían visto el fantasma de Antonieta o si de hecho habían retrocedido en el tiempo hasta los momentos previos al asalto del palacio. O incluso si de algún modo habían entrado en los recuerdos de la propia Antonieta, experimentándolos como si fueran reales. Fuera cual fuese la verdad, sabían que esa tarde había pasado algo realmente extraño. Cuando vieron un cuadro de Antonieta, ambas se quedaron sorprendidas. Era exactamente igual a la mujer que habían visto en el jardín dibujando, hasta la ropa que llevaba puesta. Varios meses más tarde, en enero de 1902, Jordan regresó a Versalles para intentar volver sobre sus pasos. Sin embargo, afirmó que los terrenos parecían alterados de alguna manera. Aún así, llevó a cabo numerosas investigaciones y descubrimientos reveladores.
Por ejemplo, descubrió que María Antonieta estaba sentada en el Petit Trianon cuando le informaron de que una turba marchaba hacia el palacio desde París. Cuando discutió sus descubrimientos con Moberly, decidieron que la mujer que habían visto debía ser Antonieta, y que se habían tropezado con ella en los momentos siguientes a recibir la noticia de que se acercaba la turba, algo que en su opinión explicaba los constantes sentimientos de pesadumbre y depresión. Las dos amigas llevaron sus descubrimientos a la Sociedad de Investigación Psíquica, instándoles a llevar a cabo una investigación. Sin embargo, desestimaron el caso, lo que llevó a las dos académicas a investigar por su cuenta. Su investigación daría lugar finalmente a su libro de 1911, Una aventura, en el cual utilizaron sus seudónimos, Miss Morrison y Miss Lamont, y en efecto sus investigaciones parecían aportar pruebas notables. Descubrirían, por ejemplo, que aunque habían visto un arado al borde de la carretera en Versalles, no había ninguno en 1901. Sin embargo, había uno en el terreno que habían visitado en 1789. Era similar al pequeño puente que habían cruzado, un puente que existía en 1789, pero no en 1901. Más tarde descubrirían que los dos hombres a los que habían pedido indicaciones llevaban exactamente la misma ropa que la guardia suiza de María Antonieta. Y lo que es aún más sorprendente, parecían haber identificado al hombre repulsivo con la cara picada de viruela. Afirmaban que se trataba del conde Vaudreuil, cuya descripción coincide con la de las dos mujeres. Era un enemigo acérrimo de Antonieta. Como cabe imaginar, por mucho que quedaran fascinados con el relato del libro, hubo otros tantos que se mostraban igual de críticos. Una de las principales críticas fue que el relato del libro parecía muy condimentado con respecto al que se envió inicialmente a la Sociedad de Investigación Psíquica, poco después de que ocurriera el incidente. Sin embargo, las propias autoras se defendieron afirmando que muchos de los pormenores adicionales no eran un adorno, sino una investigación para llegar a sus conclusiones, sobre todo porque ninguna de las dos sabía nada sobre Versalles del siglo XVIII. Un investigador, Philippe Jullian, llegó incluso a sugerir que las dos mujeres habían tropezado con un evento de una fiesta temática y que simplemente se habían confundido. No fue hasta 1937, después de que ambas mujeres hubiesen muerto, cuando sus identidades fueron reveladas al público, aunque se trató de un mero reconocimiento oficial, siendo su identidad una especie de secreto a voces. Y además, como se reveló que eran académicas y no dos fraudes que aparentemente buscaban hacer dinero, el caso gozó de un renovado interés, esta vez con muchos deseos de investigarlo seriamente. Sea cual sea la verdad, parece que las dos mujeres se toparon con algo insólito y vivieron una experiencia fuera de lo común. Sin duda, uno de los encuentros más inquietantes e intrigantes es el conocido comúnmente como el desliz temporal de Kersey. El incidente ocurrió durante el otoño de 1957 en Suffolk, Inglaterra, cuando tres adolescentes cadetes de la Marina Real Británica experimentaron un suceso que alteraría toda su percepción de la vida mientras realizaban un ejercicio rutinario de lectura de mapas. Los tres cadetes, Michael Crowley, Ray Baker y William Lane, tenían instrucciones simples. Debían adentrarse en el campo usando las coordenadas dadas y luego informar a sus superiores. Todo empezó con normalidad. Sin embargo, a medida que se acercaban al sereno pueblo de Kersey, con las campanas de la iglesia sonando a todo volumen, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Aunque no entendían lo que estaba pasando, los tres adolescentes se dieron cuenta de que a su alrededor se había hecho un silencio repentino. Ya no escuchaban las campanas de la iglesia y, lo que era aún más extraño, todo el pueblo parecía completamente desprovisto de vida. Mientras avanzaban en el pueblo, observaron cómo los árboles parecían estar completamente verdes, como si estuviesen en pleno verano, en contraposición a los tonos naranjas y marrones del otoño, como habían estado hacía solo unos instantes. Y lo que era aún más raro, no había signos de vida moderna. No había autos en la carretera ni cables de teléfono en lo alto. Incluso los edificios parecían medievales, con armazones de madera y decididamente destartalados para los estándares modernos del siglo XX. Y lo que es más, la torre de la iglesia, que no solo habían podido ver momentos antes, sino también escuchar, ya no era visible, como si ya no estuviese ahí. Las ventanas estaban sucias, pero los tres consiguieron asomarse.
El edificio parecía ser una carnicería, aunque no había mesas dentro. Lane declararía más tarde al investigador Andrew Mackenzie que podían ver claramente 2 o 3 cadáveres de buey que habían sido carneados y en algunos lugares estaban bastante verdes por el paso del tiempo. De hecho, parecían decididamente mohosos. Asombrados y un poco desconcertados por la visión, se apartaron de la ventana y se dirigieron a otro edificio cercano. El edificio parecía ser una casa, aunque también parecía estar vacía y deshabitada. Pudieron ver que las paredes habían sido encaladas y no se veía ni un solo mueble. Decidieron que ya habían visto suficiente. Los 3 cadetes volvieron a salir del pueblo e informar a sus superiores de lo que habían visto. Para esto tuvieron que subir una cuesta en la carretera. De repente, cuando se acercaban a la cima, se dieron cuenta de que volvían a escuchar las campanas de la iglesia. Aún más extraño, cuando se dieron la vuelta para mirar hacia el pueblo, pudieron ver el humo que salía de las chimeneas de los edificios que momentos antes parecían completamente vacíos. Lane describiría más tarde la experiencia como que habían retrocedido en el tiempo y que todo el pueblo era un pueblo fantasma. Aún más inquietantes fueron las afirmaciones de Lane de que experimentó una abrumadora sensación de tristeza y depresión mientras estaba en el lugar, y también una sensación de antipatía y de observadores invisibles. Dada la descripción de Lane, podríamos preguntarnos si los chicos se habían deslizado a otra dimensión en lugar de a otro tiempo. Al final, los superiores de los jóvenes desestimaron su relato, que acabaría cayendo en el olvido durante más de un cuarto de siglo, hasta la década de 1980. Para entonces, los 2 jóvenes se habían establecido en Australia, y aunque Crowley no recordaba el incidente con tanto pormenor como Lane, sí hablaban del extraño suceso durante una conversación telefónica. De hecho, fue en ese momento cuando Lane se puso en contacto con el ya mencionado Andrew Mackenzie, que era miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Mackenzie conocía bien los casos de deslizamiento del tiempo, o retrocognición como él lo llamaba, e inmediatamente se sintió intrigado por el relato de Lane. Al cabo de 2 años de correspondencia regular, lo invitó a Inglaterra para que ambos pudieran visitar el pueblo de Kelsey. Mackenzie terminaría con la conclusión que el incidente había sido real y que, como mínimo, los testigos eran creíbles, honestos y convincentes con sus recuerdos. También había varios pormenores muy intrigantes en los relatos que podían ser respaldados por los hechos, al menos hasta cierto punto. Tal vez el más convincente de ellos fue el recuerdo de mirar a través de las ventanas de lo que los chicos describieron como una carnicería. La investigación de Mackenzie reveló que el edificio era una casa particular en 1957 y lo seguía siendo en el momento de esta investigación, y que había estado en pie ininterrumpidamente desde 1350. Y lo que es aún más curioso, los registros muestran que a finales del siglo XVIII funcionó como carnicería hasta 1905. Sin embargo, Mackenzie afirma que el edificio estuvo asociado al oficio de carnicero durante los siglos antes de los registros de 1790, quizás desde mediados del siglo XIV. De hecho, es posible que los cadetes se encontraran entre mediados de la década de 1300 y principios de la década de 1400, posiblemente justo después de la peste negra, que según los registros mató al menos a la mitad de la población de Kelsey. En ese momento, la construcción de la famosa iglesia de Kelsey se había paralizado debido al brote de peste y permaneció inacabada hasta después de 1481. Recordemos que los testigos afirmaron que ya no podían ver la iglesia después de entrar al pueblo. Podría ser entonces que los adolescentes se hubiesen encontrado en Kelsey en algún momento entre 1350 y 1480, cuando el pueblo había sido asolado por la enfermedad y muchos edificios y negocios permanecían abandonados. Mackenzie cree que la fecha más probable se sitúa en torno a 1420, debido sobre todo a la presencia de ventanas de cristal en los edificios, lo que en su opinión habría coincidido con la época en la que el pueblo era lo suficientemente rico para obtener tales lujos en ese entonces. Sin embargo, dado que el pueblo parecía abandonado, ¿no es más probable que se hubiesen deslizado a una época más cercana a la peste, alrededor de 1350? Y si es así, ¿cómo se explican las ventanas por las que los chicos decían haber mirado?
Como podemos imaginar, no todo el mundo está convencido con el relato o la explicación, aunque sus explicaciones, como han señalado algunos investigadores, son tan especulativas como las de Mackenzie. Por ejemplo, señalan el hecho de que era improbable de que Kersey tuviese sus propios carniceros permanentes durante la época destacada por Mackenzie, sino que probablemente dependían de comerciantes de carne ambulantes o visitando ciudades cercanas más grandes. Otros escépticos han sugerido que los cadetes simplemente se sintieron abrumados por los numerosos edificios de la época medieval que aún se conservan y pensaron que habían viajado en el tiempo. Sin embargo, con los jóvenes que eran, es poco probable que cada uno de ellos confundiera edificios antiguos con estar literalmente en otra época. Cabe recordar que de repente se dieron cuenta de la falta de pormenores modernos, como coches aparcados, cables de teléfono y electricidad. Otra sugerencia es que los adolescentes sufrieron un caso de desrealización, lo que significa que perciben el mundo real como no real. Sin embargo, esto quizás no explicaría por qué todos se vieron afectados exactamente al mismo tiempo. En el libro Historias reales de viajes en el tiempo de un ingeniero psíquico de Martin Eddington, escribe sobre el relato de Mel Reilly, un niño de 12 años que vivía en una de las zonas menos prósperas de Racine, en Wisconsin, a principios de la década de 1950. De hecho, el entorno de Reilly era tan lúgubre que a menudo se adentraba en los bosques y campos de los alrededores para escapar de él. Fue durante una de estas aventuras cuando le ocurrió algo realmente extraño. Se encontraba en un maizal recién arado, un lugar habitado por tribus nativas americanas desde la Edad de Piedra, en el que se habían descubierto muchas de sus herramientas y armas a lo largo de los años. Mientras caminaba por el campo, notó que la sensación del ambiente cambiaba un poco. De repente se dio cuenta que olía leña quemada y a comida cocinada. Además, pudo escuchar voces cerca y pensó que se había encontrado con un grupo de campistas. Sin embargo, cuando observó a su alrededor, se sorprendió al ver que donde había estado el campo arado hace unos momentos, ahora había un campo de hierba que se extendía por kilómetros. Aún más extrañas eran las numerosas viviendas de nativos americanos en lo que era claramente una zona de asentamiento, tal y como había sido hacía cientos de años atrás. Se quedó donde estaba, observando asombrado cómo los nativos americanos simplemente hacían su vida. Contempló la escena durante varios minutos, convencido de que había retrocedido en el tiempo. Entonces, sin darse cuenta de cómo había pasado, toda la escena desapareció y se encontró mirando de nuevo el campo de maíz arado. Más tarde contaría al investigador y escritor Jim Schnabel que la escena se disolvió y volvió a aparecer en el campo. Afirmó que estaba convencido de que podíamos acceder a diferentes tiempos y diferentes lugares, y que incluso le pareció gratificante la experiencia de viajar en el tiempo. Tal vez una cosa sea sugerir que la gente pueda deslizarse hacia otra época. Sin embargo, nuestro siguiente caso se refiere a un edificio que aparece en nuestra realidad durante un breve periodo de tiempo antes de volver a desaparecer. Y esto ha estado ocurriendo durante algo más de 150 años, si no más. Quizás el relato más antiguo sea el de Robert Palfrey, de 1860, que estaba disfrutando de una tarde de verano en un campo de Rougham cuando el aire cálido se volvió frío de repente. Aún más raro, una gran casa de ladrillo rojo apareció de repente delante de él, con jardines llenos de flores antes de desaparecer de nuevo, como si nunca hubiese estado ahí. Poco más de medio siglo después, en 1912, el bisnieto de Palfrey, James Cobbold, tuvo su propia experiencia con la casa Rougham, y lo que es más, tenía un testigo con él. Iba montado en un pony junto con el carnicero local, George Wiley. Al igual que el encuentro de Palfrey, ambos notaron cómo la temperatura bajaba de repente. Aún más extraño, su pony de repente se encabritó hacia arriba como si estuviese asustado por algo, lo que provocó que Wiley fuera arrojado al suelo. Entonces, los dos hombres escucharon un extraño sonido como si el aire se desplazara. Fue entonces cuando un enorme edificio georgiano de 3 plantas y sus jardines apareció en el campo vacío junto a ellos. Cobbold estaba completamente asombrado por el espectáculo que tenía delante y dirigió su atención a Wiley, que estaba en el suelo, para ver si también estaba viendo lo mismo que él. Al hacerlo, sin embargo,
una extraña niebla pareció envolver la casa y desapareció rápidamente como había aparecido, dejando el campo vacío exactamente como estaba segundos antes. Según un relato que Cobbold daría en la entrevista Amateur Gardening décadas más tarde, en 1975, el carnicero se limitó a sacudirse el polvo y afirmó que era la tercera vez que veía aparecer la extraña casa de la nada. Cobbold también afirmó que había escuchado hablar de otros 2 avistamientos desde su propio encuentro. Los avistamientos de la extraña casa continuaron aparentemente a lo largo del siglo XX. En 1923, por ejemplo, la profesora Ruth Wine y una de sus alumnas, a la que daba clases particulares, una niña de 10 años, estaba de excursión en el campo. Se dirigían a una iglesia en el pueblo al lado. Podían ver la iglesia mientras atravesaban un campo y llegaban a una carretera. Avanzaron por la carretera y vislumbraron que uno de sus lados estaba flanqueado por un alto muro de color amarillo verdoso. Finalmente llegaron a unas altas puertas de hierro que estaban cerradas. Sin embargo, pudieron ver un largo camino de entrada que se abría paso entre los árboles que bordeaban la finca por dentro. Detrás de los árboles podían ver parte de una gran casa georgiana roja. La pareja se preguntó quién podría vivir ahí y empezó a hablar con otras personas sobre la casa para juntar más información. Para su sorpresa, nadie parecía saber nada de la propiedad. La pareja regresó a la casa en la primavera siguiente para intentar localizarla de nuevo. Sin embargo, cuando llegaron a la carretera desde el campo, se sorprendieron al descubrir que no había ningún rastro del muro, ni de las puertas, ni de la casa. Lo único que se veían eran campos abiertos, árboles y vegetación crecida. En algún momento de la década de 1940 se informó de otro avistamiento, esta vez por el repartidor Edward Bentley. El día en cuestión estaba repartiendo catálogos de ropa con su jefe, Aubin Davis, junto con otro miembro del personal. Era un día especialmente caluroso y Bentley conducía su coche por la ruta elegida. Mientras conducía, Bentley vio de repente una gran casa roja directamente a su derecha. Pensando que habían pasado por alto una propiedad, sobre todo si era alguien con mucho dinero para gastar, avisó rápidamente a Davis que también la había visto. Pusieron el vehículo en marcha atrás, dispuestos a dirigirse a la casa. Sin embargo, cuando volvieron a levantar la vista, la casa no aparecía por ninguna parte. También hay avistamientos en nuestra era relativamente contemporánea. Por ejemplo, en el verano de 1976, la adolescente Sandra Hardwick volvía una noche en bicicleta de casa de una amiga cuando vio una casa extraña a su derecha. Al mismo tiempo se dio cuenta de que había un silencio anormal a su alrededor. Se dio cuenta de que la casa estaba muy iluminada, como si hubiese salido el sol en un luminoso día de verano. Además se dio cuenta de lo animado que estaba el jardín, con flores de colores por todas partes. A pesar de la aparente iluminación cálida de la propiedad, notó que hacía mucho frío, y lo que es más preocupante, sintió una repentina sensación de terror y rápidamente comenzó a alejarse de la casa en bicicleta. Cuando miró hacia atrás, para su asombro, la propiedad ya no estaba. Aunque se sabe poco del incidente, otro informe sobre la aparición repentina de la casa procede de 1998, cuando la hija de un rector de la rectoría de Rogan Green entró corriendo en un pub abarrotado de gente, afirmando haber visto la misteriosa propiedad aparecer de repente de la nada justo delante de allí. Tan perturbada estaba que rompió en llanto mientras relataba lo sucedido. Tal vez uno de los avistamientos más recientes de la casa Rogan se produjo a principios de la década de 2000, cuando Jean Bartram y su marido Sidney paseaban en auto por el campo. Cuando se acercaban a 2 bungalows en la carretera, Jean vio de repente una gran casa georgiana justo delante de un bosque. Alertó a su marido, que también la vio. Decidieron volver por el mismo camino para ver si podían verla nuevamente. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron más que perplejos al no poder localizarla. Aunque Jean deseaba informar del avistamiento, Sidney se lo desaconsejó. Sin embargo, en 2007 hablaría del incidente a Lee's Anglican Daily Times, afirmando lo siguiente: sé que vi esta casa y la tenía tan clara en mi mente que podría dibujarla ahora mismo si lo necesitara.
También señaló que mucha gente de la zona estaba familiarizada con la historia y que algunos incluso la habían visto ellos mismos. Quizás también merezca la pena examinar los relatos de la familia Rose, que vivía en uno de los bungalows donde aparece a menudo la casa. Sin duda, una de las más desconcertantes le ocurrió a Edith Rose, que una tarde estaba haciendo la limpieza de su casa y de repente la mitad de la habitación desapareció, como si la envolviera una intensa negrura. Fascinada, aunque poco inquieta, Edith se acercó a la oscuridad y le puso la mano encima. En cuanto lo hizo, desapareció de su vista, sin que ella pudiera siquiera verla. Rápidamente la retiró y la oscuridad no tardó en desaparecer, dejando la sala de estar de vuelta a la normalidad. La familia Rose también ha visto extrañas figuras parecidas a monjes que pasaban por delante de la ventana de su salón, y en varias ocasiones han visto extrañas figuras sombrías caminando por los senderos de su jardín antes de desaparecer en el aire. Sean o no importantes, estas figuras se ven casi siempre a la hora de la cena. Además, el equino de Rose se niega a pasar de cierto punto del terreno que rodea la propiedad. Lo que puede haber detrás de las apariciones y desapariciones de la casa de Roughan sigue siendo un misterio. Se trata de un portal a otra época que se abre a intervalos aleatorios y permite ver la casa. ¿Podría ser un choque de épocas o incluso de dimensiones lo que lo hace posible? O aunque sea una sugerencia absurda, ¿podría haber algo vivo en la propiedad que le permitiera ser vista a su antojo? Tal vez sea interesante observar que muchos investigadores de los deslices temporales han señalado que los incidentes parecen ocurrir con más frecuencia en lugares históricos y sus alrededores. Tal vez uno de esos lugares antiguos sea el templo de Karnak, en Luxor, que aparece en un relato reciente transmitido por el ya mencionado Flick Everett. El incidente ocurrió en 2011, durante los disturbios sociales que asolaron Egipto, cuando Ryan Krivitis, de 46 años, decidió visitar el antiguo lugar y aprovechar que había poca gente. Sin embargo, mientras contemplaba la estatua de la diosa, se sintió repentinamente desorientado y pudo escuchar el sonido de una multitud gritando afuera. Cuando volvió a mirar la estatua, ahora estaba reluciente y nueva, no como la había visto por primera vez momentos antes. El sonido de la voz apagada de su esposa parece haberlo devuelto al presente. Este relato vuelve a plantear la cuestión de si los lapsos de tiempo solo atrapan a determinadas personas. ¿Por qué pueden ser importantes los lugares antiguos o históricos para explicar los lapsos de tiempo? Podría ser que civilizaciones antiguas fueran conscientes del aprovechamiento del poder del planeta y que estos lugares y templos se establecieran ahí para advertir de tales posibilidades o para aprovecharlas, permitiéndoles viajar a diferentes reinos y dimensiones. Sin duda se trata de una especulación desenfrenada y que cae en la extravagancia. Sin embargo, merece la pena considerarla. Como podemos ver, incluso a partir del pequeño número de ejemplos que hemos examinado aquí, hay un montón de relatos de aparentes lapsos de tiempo y fusión de realidades registrados. ¿Son reales estos deslizamientos en el tiempo? Y en caso afirmativo, ¿por qué suceden? Quizás merezca la pena repetir que muchos investigadores sugieren que, en lugar de ser lineal el tiempo, es casi curvo y está entrelazado, lo que quizás dé lugar a estos choques o deslices temporales que nos permiten aventurarnos en otros reinos y a ellos en el nuestro. De hecho, como mencionamos, podríamos considerar que los fantasmas y las apariciones no son los difuntos que se adentran en nuestro mundo, sino más bien nosotros que nos impactamos en el de ellos, en el tiempo en el que estaban vivos. Los avistamientos de fantasmas podrían explicarse mejor como un choque temporal de tiempo y realidades que como una aparición del otro lado. Quizás la comprensión de la energía y de cómo se manifiestan las emociones y la conciencia humana desvele también los misterios de estos numerosos encuentros de cambios temporales y distorsiones de la realidad. Y si descubrimos que estos encuentros son un producto de la mente humana, ¿qué nos dice eso del potencial de cada uno de nosotros? Si suponemos por un momento que no estamos hablando de meras alucinaciones, ¿podríamos todos ser capaces de trasladar nuestra conciencia a otro tiempo o reino de existencia? ¿Podríamos incluso tener nuestra propia percepción de los viajes en el tiempo y de lo que realmente significan al intentar comprender estos extraños sucesos?
Solo una investigación más profunda y el estudio de los relatos por parte de los investigadores, combinados con un estudio científico serio, revelarán la verdad de estos encuentros tan fascinantes como aterradores. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.